Definimos la semana pasada que la Libertad Avanza se había convertido después del 26 de octubre en un gobierno de minorías. Y más allá de lo crítico que pudo disparar en las miradas analíticas de otros profesionales o referentes partidarios más cercanos o más lejanos al oficialismo o a la oposición, se plasmó en la primera batalla legislativa a la que se aventuró Javier Gerardo en las sesiones extraordinarias 2025-2026. Es claro que el presupuesto nacional es una ley madre para todo gobierno. Y aunque la Libertad Avanza pudo sortear en sus primeros 2 años de gobierno esa rendición de cuenta y planificación para el futuro inmediato, endulzado o alentado por la espuma que levantó el triunfo en las elecciones de medio término, asumió esa victoria efímera como la consolidación de una hegemonía que evidentemente no es tal. La Libertad Avanza contó gallinas en su gallinero que o bien se le escaparon o bien nunca tuvieron. Es que los pequeños bloques provinciales, el quiebre del radicalismo y el PRO o la paupérrima elección de Provincias Unidas permitieron la acumulación de 95 diputados. Apenas 2 votos por encima de Fuerza Patria, ex Unión por la Patria, que contuvo 93. Si bien esos son los números netos, no significa que sea una gran diferencia y como en cada experiencia de una legislatura de minorías, obliga a la primera y segunda minoría a desarrollar una estrategia de alianzas con los bloques más pequeños que hasta ahora son de amargo despertar para el oficialismo nacional. Y demostró que los 80 años de existencia del peronismo ha dado una expertise al peronismo-kirchnerismo que da superioridad en la oposición que no pudo demostrar en los 2 años anteriores. También dieron cierta sorpresa 2 bloques como el PRO y la UCR, Unión Cívica Radical, que podemos decir que los últimos 3 gobiernos, los radicales han sido diluidos en la grieta que protagonizó el peronismo en sus diferentes expresiones ante la denominada derecha. En la reciente presidencia joven del Partido Centenario por parte del venadense Leonel Chiarella, parece iniciarse un camino de protagonismo que había perdido en los últimos 10 años. Se podría decir que Martín Lustó bocetó, pero no concretó, tal vez porque las vivezas de las ambiciones personales superaron el contexto oportuno los 2 años anteriores y terminaron siendo ninguneados ante el autoritarismo absoluto de Javier Gerardo. Situación similar sufrió el PRO de Mauricio Macri en su disputa con Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Es que la interna entre la ex ministra de Seguridad y el reemplazo de Mauricio en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue más allá de disputar candidaturas, ya que se extendió a cuestionar la jefatura del partido al Delfín de Franco. Embriagados por el exitismo mentiroso y cierto triunfo formal, hicieron que los Santilli se subieran al carro de vencedor de la Libertad Avanza, tal vez guiados por sus ambiciones y por la promoción ofrecida por Pato Bullrich. Esa ebriedad parece haber sido tan profunda que llegó a Martín Menem, Karina 3% y la propia Pato. Pero los poquitos del PRO, los radicales juntos y los diputados provinciales, fueron este miércoles y este jueves un baño de realidad que impidió que el oficialismo tenga un presupuesto a libro cerrado. Que la reforma laboral pudiera salir como un tratamiento express en el Senado, y aparece que las 2 primeras minorías tomen en cuenta que el debate no comienza en el recinto, sino en los pasillos para lograr las 129 voluntades que dan el quórum que permite tratar cualquier proyecto. Por lo que los 95 de la Libertad Avanza o los 93 de Fuerza Patria tienen un abismo para lograrlo. Así como los pequeños cúmulos votantes pueden no hacerte ganar, pero per se, una elección, pueden sí hacerte perder si esos puñaditos de votos, entre comillas, no aportan a uno u a otro de los que pretenden ser protagónicos anulando a las minorías más constantes. Es que aquellos que sacan chapas de ganadores han demostrado que la democracia bien ejercida puede llegar a ser un inconveniente gubernamental
tan o más duros que un paro nacional de las fuerzas productivas. Tal vez hayan aprendido a darse su valor los bloques minoritarios que en otro momento solo probaban el pancito mojado en el plato principal del banquete de los debates y se repartían ese pancito mojado entre demasiados. Pero ninguna venganza es tan esperada que la de aquellos que no solo son vencidos, sino que aparte son humillados. Porque no solo portan el objetivo de la revancha, sino el odio, y como decía Nicolás Maquiavelo, el odio no permite negociar, y sin negociación no hay democracia. Si no les gusta la palabra negociación, digamos convención, que es ese acuerdo social que nos permite ponerle nombre a las cosas y mensurar las magnitudes para hacerlos contables, limitados y contenibles, de manera que no se escape a la lógica mental de las personas. La síntesis, como decíamos, que si bien el oficialismo nacional ganó las elecciones del 26 de octubre, eso no le dio ni la solidez ni la hegemonía prometida y obliga a bajar al barro de las negociaciones a la par de Fuerza Patria, quien no es oficialismo, pero tampoco asume el patrimonio único de la oposición. Tal vez en el devenir de la tarea legislativa, ambos acumulen triunfos y derrotas en batallas que mueven a favor o en contra de sus objetivos hasta el 2027. Puede cambiar el mapa, por supuesto, si la Libertad Avanza asume el rol político necesario para integrar los espacios díscolos que se le escaparon por claridad de valor de los bloques mínimos y alimentados por la interna de la Libertad Avanza en el nombre de Karina 3% o Santiago Mago del Kremlin Caputo. Por el lado de la oposición, tal vez Fuerza Patria pueda seducir a esos espacios mínimos por los intereses provinciales o por la claridad del rumbo hacia un futuro mediato en 2027 en el nombre de Axel Kicillof o de otro u otra. En ese escenario de futuro no inmediato, sino al menos pasado el primer semestre del 2026, a mi parecer, al que debemos estar atentos en medio del fragor de la batalla que también puede darse en la calle si el cambio de autoridades de la CGT acelera en favor de los intereses de la masa de trabajadores organizados, sabiendo que habrá que volver a tomar riesgos no solo en anunciar paros o medidas de fuerza, sino en reorganizar a esos trabajadores. Si eso sucede, aunque sea de manera embrionaria, el peronismo y el pueblo argentino pueden tener expectativas de futuro, porque es sabido que tradicionalmente el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del peronismo, según las palabras del propio Juan Perón. Bien, la Libertad Avanza navega en las consecuencias de un discurso exitista que era mentira, o al menos faccioso, como la mayor parte del relato de Javier Gerardo. Es cuando vale esa máxima popular que dice: en política no es tan malo mentir, lo malo es creerse la mentira porque se ingresa en el tramo de la enfermedad, que no nos permite asumir la realidad concreta, sino una realidad imaginaria. Ahora bien, una vez expuestos nuestros argumentos sobre el mundo político, entre comillas, nos queda la otra parte del mundo. El que en la plaza, en el trabajo o en el baño festejó varios éxitos pequeños este miércoles, este jueves y también hoy viernes. Que es el ciudadano de a pie que, preocupado por la cercanía o empatía con los jubilados, discapacitados, niños, niñas, que demandan atención pediátrica o educación técnica o universitaria. A través de la aprobación y reafirmación de las leyes de financiamiento sobre estos temas, confió de nuevo en la democracia a pesar de los climas de época, instalados también por los medios concentrados de comunicación. Vieron peligrar eso en el debate del presupuesto 2026, en particular en el artículo 11 y 75 de ese proyecto de ley remitido por Javier Gerardo a los diputados. O del proyecto de ley de la reforma laboral inconstitucionalmente ingresado por el Senado. La declaración oficialista, por ahora en off, que determina: este presupuesto así no nos sirve. Porque pone a la Libertad Avanza en un encorsetamiento frente a esto. Las opciones ante esto es vetar el presupuesto que el mismo presidente presentó o
manejarse un presupuesto con déficit, lo que contradeciría los objetivos que tiene la Libertad Avanza. También pueden retirar ese proyecto antes de que ingrese al Senado y continuar en la inconstitucionalidad de gobernar sin presupuesto, ¿no? Ambas acciones conllevarían a profundizar el descreimiento por parte del famoso mercado, que hasta ahora no arriesgó sus capitales para invertir en Argentina y, por el contrario, se retiran capitales que habían decidido invertir hace 30 o 20 años y que entre el año 2024 y 2025 decidieron irse o anunciaron la venta de sus activos en Argentina. En síntesis, si no se fueron, se van a ir pronto, dejando a su retirada una masa de desocupados que desmiente concretamente los números que el INDEC anunció como la baja de la desocupación de 6,9 a 6,6%. Nuestra ciudad y su área de influencia denominada Gran Rosario tiene un número líder en desocupación rondando el 9%, que es preocupante. De todas formas, el pueblo puede sentirse victorioso por ahora, ya que la reforma laboral pasó de intentar tratarse el 26 de diciembre al 10 de febrero del año próximo, esperando todas las reformas o cambios que se puedan proponer de parte de la oposición con el fin de tratar de hacer lo posible, según las palabras de Patricia Bullrich. Pero ningún régimen se sostiene injustamente sin dos elementos. El primero es el ejercicio de la fuerza contra cualquier síntoma de contradicción popular a las disposiciones gubernamentales. Y la segunda es la mordaza informativa a los medios de comunicación. La segunda se expresa de dos maneras posibles. Una puede ser mediante el soborno de la famosa pauta discrecional de los fondos del Estado. La otra es ejerciendo concretamente la represión de las voces disonantes posibles contra el gobierno. La muerte o los atentados contra periodistas gráficos que revelan la crueldad contra la población de jubilados o discapacitados está presente. Prueba de ello es Pablo Grillo, entre otros. Pero así como los fondos condicionan en muchos casos la línea editorial, la judicialización de la opinión de periodistas muestra a las claras la veta autoritaria de la Libertad Avanza. La víctima ejemplar de estos días se ensaña en Julián Mengolini, quien a través de un juez precario de la Cámara Federal porteña, como es Pablo Bertuzzi, reabre una causa donde fue sobreseída en primera instancia. La mordaza se da por valija sobre palos o juicios para la Libertad Avanza. Lo que demuestra que es difícil pero no imposible nuestra tarea de ejercer el periodismo en este escenario que no es igual a la dictadura, pero se parece bastante a una banda tributa de esos tiempos. Nuestra solidaridad con Julia Mengolini, y les recordamos que un 15 de diciembre de 2005, hace 20 años, Néstor Kirchner pagaba la deuda con el FMI y permitía que Argentina inicie un camino de crecimiento que alentó a Portugal y Grecia a manifestar esa acción como el milagro argentino. Lo que demuestra que la voluntad política impone condiciones a quienes nos limitan, pero hace falta ese tipo de osadías para volver a ser creíbles. Buenos días, bienvenidos. Este es el último programa de 2025 de Vox Populi.